Pero como les digo, mi padre Clementico tenía fama de bravo. Yo le digo que me comprendió tanto que no me llegó a regañar. Pero si era bravo de verdad, o no era que era así como el estilo de como serio, que era bravo de verdad. No, le estoy diciendo que le pruebo por hechos de que yo fui impertinente y no le merecí una mala cara ni una corrección. Y ese era como bravos, tenía un psicología. A simple vista pues ya le parecía. Él se conocía. Sí. Y el padre Clementico era ellos. Bueno, ¿usted, Clarice, estudió dónde o qué? Estudié en Malpaz. Sí, ¿qué fue la maestra suya? Mariana Jiménez del Santuario. ¿Y a qué año estudió usted? Bendito mi Dios, les digo que les digo, me entraron 2 años y verán que ya mediodía. Mediodía. Pero aprender a leer y escribir, ¿no es cierto? ¿Ah? Aprender a leer y escribir. Pues por lo menos yo lo que anteriormente ya no me tenía que dar de llevar la mano. Muy bien. Bueno, y usted entonces, ¿cómo conoció usted al padre Clemente Giraldo? En la casa, yo iba a la casa. Digo que como mi papá estuvo postrado, entonces iba a hacerle visita a mi papá. Y entonces ahí desde allá nos conocimos desde niña, porque yo quedé 3 años apenas cuando papá murió. Y desde ahí, esa fue la confianza que yo le di al padre Clementico, y él a mí también me cogió confianza ya a todos de mi casa. Y luego fue como familia. Pero entonces, o sea, y él con la otra gente también, digamos, con los pobres o con quién, o tenía su clase. Donde hubiera sufrimiento, ahí estaba el padre Clemente. Si había orfandad, ahí estaba el padre Clemente. Viudez hambrienta, viudas, la miseria, ahí estaba el padre Clemente presente con ayudas. Bueno, ¿cómo era Granada cuando usted levantó, que usted pues, en su infancia, la plaza, por ejemplo, era muy grande? Ya aquí lo de arriba, aquí este nuevo templo, todavía no. No, me tocó conocerlo así, simplemente en Mangas. Sí. Mangas, Arabia. Ahí el acampadero de los gitanos. Sí. Sí. Bueno, ¿usted así como con la comunidad, con quién trabajó, con quién así de...? En la casa. En la casa, sí. Con la gente así. Yo trabajaba en la casa, pero yo sí fui eso, metí entre la sociedad, pero fue por trabajo. Bueno, Sí. hoy sí. Bueno, Clarisa, cuénteme, digamos, ¿quiénes eran como así los que le ayudaban al padre Clemente? Volviendo al padre Clemente Giraldo, ¿quiénes le ayudaban a él? ¿Quiénes le proporcionaban ayuda para los pobres? Y pues como que él les tenía como más, eran como los que lo apoyaban. Que le daban la mano al padre Clementico, que le daban bultos de maíz para que le repartiera a las viudas, a los pobres. Fue don Jesús Jiménez, don Heraclio Quintero. Pues, es decir, de eso me doy muy buena cuenta. Muy bien. Bueno, y así pues como el líder de la comunidad, así ya por ejemplo ya el doctor Jiménez ya pues estaba ya más o menos crecido cuando usted ya lo conoció usted al doctor Jiménez, a estas doctores con Luis Jiménez, lo voy a mencionar. Lo vi mencionar, fue vecino. Sí. Que nosotros vivimos en esta cuadra y ellos vivieron en la otra. Porque nosotros vivimos al frente donde fue la primera vez la cooperativa. Ahí era donde posábamos nosotros. Y él al frente del padre Clementico. Sí. ¿No? Don Francisco Luis. Y yo con la familia, yo iba allá donde Pastorita. Yo fui conocida con Margarita, con la otra, ¿cómo es que se llama? Bueno, ¿cómo eran? A ver, el padre Clemente con los feligreses, pues con la comunidad, ¿cómo eran las relaciones? Buenas. Sí. En todo ahora no, ustedes saben que no ha de faltar el cucarrón en la leche. El cucarrón es en la leche, pero el padre Clementico no le oí yo decir le tuvieron odio, no, sino que le tenían todos mucho aprecio y
mucho aprecio le tenía. Y felicidad y alegría cuando el padre Clementico llegaba. Sí. ¿Qué hacía el padre Clemente o qué hizo así entonces, por ejemplo, por la gente más, por ejemplo, los campesinos o la gente más humilde? Que Bueno, yo no le digo sino que como yo estaba de niña todavía, pero yo lo veía a él que era dedicado a la pobrecía, dedicado a las viudas, dedicado a los huérfanos, y tenía mucha precaución con los huérfanos, y él quería como recogérselos y tenerlos entretenidos, porque yo le digo que los de mi casa fue así, y a los Rivas también, que para que no cogieran vicios. se los llevaba, ¿verdad?, con él. Y él se los llevaba y él era amante de los niños para evitarles el vicio, y les ponía destino también. Y él decía a los padres de familia, les daba este consejo: no dejen niños de ociosos en la casa, riéguenles maíz o frijoles, riéguenles grano y pónganlos a recoger. Si no tienen más destino, pónganlos a recogerlos para que les pongan destino. Y así era el padre Clemente. Clarisa, se dice que el padre Clemente pues fundó aquí el primer colegio y que él apoyaba la educación. De manera, ¿cómo no? El padre Clemente sí educaba y amante de la educación, y también ponía de pronto que decían que les dejaban hacer como vanidades, como las estudiantes, que se pusieran adornos, pues, como a vanidad, que decía el padre Clemente, déjenlas que se adornen, déjenlas que se den lo que ellas quieran, lo que ellas quieran aplicarse, para que enamoren a los muchachos. Él era el padre, no era anticuado, él era un sacerdote bueno, santo, pero también era sociable. Dice que era santo, sano y sabio. Dice como que las palabras de Monseñor Gómez de la Arbeláez cuando le entierro. Es que eso sí, yo lo digo. Y por ejemplo con las vocaciones sacerdotales y religiosas que la apoyaba, o sea que... Pues cuando eso no había tanta... yo eso sí no recuerdo mucho. No. Bueno. Entonces, por los pobres, ¿qué hacía exactamente? Pues como concretamente a favor de los pobres, usted tiene que acompañar a las viudas, que cuando había ya llegaba él, y pues, ¿qué actividades realizaba? ¿Usted tiene que pronto recogía? ¿Cómo era? Él era incansable recogiendo granito de oro para los pobres. Él mismo era el que la recogía y él mismo la repartía. Cuando... él siempre estaba a la vera de las personas, y yo le digo pues en concreto, sí, en mi casa, ya les digo que él le preguntaba a la abuelita mía, que era comadre de él, así era como se trataban, compadre y comadre. Entonces él le decía: comadre, ¿cómo están los niños de la viudita de Malpaso? Entonces me decía mi abuelita cómo estaban, en la miseria. Entonces él mismo dice: venga, camine, vamos allí, vamos donde un clímaco. Entonces pasaban y él mismo mandaba bajar piezas en el almacén, y entonces decía: mírame tantos metros o varas o yardas de este y de esta. Y llegaban y enseguida que se las entregara a la abuelita mía, y lléveselos a la viudita de Malpaso para que le haga vestido a los niños. ¿Y la viudita era su mamá? Sí. Muy bien. Que también que recogía también, ¿verdad?, que mercadito, ¿cómo es que recogía? Él recogía, a él lo desvivía en una palabra, la miseria de los pobres. Eso sí, el corazón del padre Clementico era de una completa madre. ¿Quién salía? Dicen que salía un señor a recoger en el mercado en un costalito, que era un señor Ramón Ramírez, ¿es cierto? Usted de pronto no lo sabe. Ramón Ramírez, pues es que, ¿te digo quién? El abuelito de Luciano Noreña. De Luciano Noreña. Sí, que era el esposo de esta... Josefina. De Josefina Capacho. De Tulita Capacho. Tulita hermana de Toño Capacho. Sí.
Bueno, y sobre un poquitico sobre la piedad del padre Clemente. A ver, él pues dice que la Eucaristía con mucha devoción y todo, y en fin, y fomentaba mucho la devoción a... Y él era devoto, el padre Clementico era ejemplo. Él rezaba el rosario con devoción, celebraba la misa con devoción y predicaba bueno, él predicaba bien. Y el padre Clementico era muy cumplido. Y les digo tanto que el padre Clementico ya en edad, y había tempestades, y una vez se llenó la iglesia, hasta la mitad de la iglesia se entró el agua. Y él no guardó ni sacristán ni acólito, sino que él mismo se fue a la sacristía y se puso a echar aguas con la escoba. Sí, dicen que él se flagelaba, así es lo que me da como un silicio. Me tocó verlos con mis propios ojos. Tenía juguetes de tamales. Que le encontraron... que las sábanas las dejaba ensangrentadas. Y les voy a probar por hechos. A mi abuelita le dio la tifoidea, se vio muy grave, entonces enseguida llamó Inacita al hermano mío, a José Jesús López, lo llamó, le dijo que fuera, que cómo estaría mi abuelita. Y entonces él le dijo cómo. Entonces ella cogió y le dio una sábana de la cama del padre Clementico, y dijo que le llevaran esa sábana y que la envolvieran en la sábana. Y mi abuelita, y la envolvieron, y mi abuelita se mejoró. Sí. Sobre los conjuros del padre Clementico, dices, mira que por eso te los contaba alguna vez que el padre Clementico era extraordinario, ya lo digo, parecía que hacía milagros en vida. Ya, pero hay que explicarlos. Pues sí, de pronto algún caso que le cuente usted, de pronto no dar como nombres de pronto así de personas, porque fue... Ellos sí, pero entonces como los que yo les conté esta semana. Sí. Bueno, un señor de San Matías le dijo, padre, que yo estaba presente, y entonces le dijo, padre, que tenga la bondad de conjurarme los ladrones que no me dejan en los planes, no me dejan pagar un racimo, no los dejan de echar. Entonces dijo el padre Clementico, si lo coges, ¿qué le haces al ladrón? Dijo, no, padre, yo no le hago nada, sino que no me siga haciendo daños. Entonces, vamos pues, ese lo presencié. Entonces él ahí mismo se puso a hacer el conjuro, y entonces le dijo, enseguida, dijo, bueno, se va a pagar los planes ahora. Dijo, padre, pero yo no pensaba ya hoy a los planes. Dijo, vaya, para que no lo deje sufrir mucho. Y don Jesús dice que se fue para los planes y encontró al individuo al pie de la mata del plátano donde había cogido el racimo, y él tenía el revolcadero ahí bregándose a levantar el racimo al hombro y no pudo. Entonces ya cuando ya llegó don Jesús allá, que le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo, pues yo que vine a cortar aquí un racimo para llevar al revueltico para darle al almuerzo a mis hijos, y no me lo he podido echar al hombro. Entonces don Jesús cogió que se lo subió al hombro y salió y se dijo, pero vea, sépalo pues, que no me vuelva a hacer daños. Y total remedio. Y otra vez fue a un señor, llegó y le dijo al padre Clementico, padre, tiene la bondad de conjurarme el armadillo que si viera me tiene completamente volteada el arado, me lo tiene completamente volteado. ¿Y qué haces? Si lo coges te lo comes. Y padre, y es que es comida, eso se come. Dijo, sí, es alimenticio, vitamínico. Digo, padre. Él le dijo que le dijo, si querés,
si te lo comes te lo conjuro, así, con condición, fue. Así fue, yo la otra vez no hice. Y entonces enseguida dijo, padre, yo no sabía que eso era comida, y sí, pero si es que se come, yo me lo como. Entonces digo, bueno, le voy a hacer el conjuro. Le hizo el conjuro. Y enseguida apareció el señor y se fue a la propiedad. Encontró al armadillo volteando el mismo lote, y ahí mismo lo cogió, que como cogiendo a una gallina cazapada, ahí donde estaba lo cogió. De esas cosas sí me doy cuenta yo, porque... Bueno, y que también pues para por ejemplo, sanar enfermos, sanar heridas y todo, y curaba, pues, ¿cierto? Para curar enfermos era más que todo del alma. Yo le digo pues que el asunto de la sábana no quedó en duda. Y el del alma. Y no es un cauterio, el cauterio que lo usaba era eso. Cauterio. Pues eso fue a mí que me ocurrió. Que él me mandaba a llamar, y me mandaba a llamar porque yo le hacía mandados a él, me mandó a llamar. Entonces yo tenía unos enconos y me daba pena salir, porque ya estaban queriendo envolver como llagas. Entonces yo no quería. Entonces cuando ya salí, me fui ya de tanto mandarme razones, me fui. Y entonces llegué allá, y yo haciéndome la esquiva a no dejarme que se diera cuenta de mí. Entonces le dije me dijo él que por qué no había venido. Y le dije yo, padre, no había tenido oportunidad. Y entonces ahí mismo, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Sin darse cuenta él, ni yo ya estar dejándome ver la camina. Entonces ya dijo, yo le dije yo, padre, ya tengo una lorita que ya quiere cantar. Entonces dijo, vos vas al estanco. Entonces, tu mamá te manda, me mandabas al estanco. Y yo, padre, nunca se le ha ocurrido, ¿será que no ha tenido necesidad? Entonces me dijo, vaya. Me hizo ya que le sacaran, que le mandaran un frasco donde la señora que lo atendía. Entonces llegué atrás donde él, y entonces me dijo, te vas al estanco. Me dio 3 monedas de 5 centavos, ya de a 5 centavos cada uno, ya 5 centavos. Bueno, entonces llegué y entonces digo, te vas al estanco y llegas y preguntas de la puerta que si hay alcohol. Y si te dice que sí, entonces corres inmediatamente a la puerta, al mostrador, pones el frasco y le das la plata. Allá te tiene que devolver un centavo, porque cuesta 14 y ahí te tienen que devolver uno. Y apenas verás que te pones el alcohol y la de vuelta ahí, que es un centavo, entras y los coges a la cabeza, liso, inmediatamente. Y yo hice la vuelta, conforme me lo hizo él. Y yo salí y me vine cuando él estaba riéndose en el balcón mirando las vueltas mías. Y llegué ya entonces donde él, y entonces me recibió el alcohol, y del alcohol vació un poquito a un frasco pequeño, y enseguida cogió un tarrito pequeño, le sacó un polvito verde, y entonces cogió y le echó al frasco pequeño donde tenía el alcohol y lo batió. Y enseguida pidió una pluma de gallina. Y entonces él se arrodilló, me hizo sentar y se arrodilló al frente y me dijo y se sentó en los talones y me dijo que le pusiera el pie encima de la rodilla. Yo me hice refugio hasta donde pude. Entonces yo le dije que me tuviera la bondad más bien, y que si era así tan amable que me prestara, yo me la aplicaba. Entonces me dijo que no, que era él el que me la iba a aplicar. Y que me había tenido que someter. Y él me hizo esa... Él se arrodilló y él se arrodilló, y yo le pido que subir el pie al talón, a la rodilla. Y él me aplicó cauterio en ambos enconos.
Y entonces enseguida me dijo, ve, esto es cauterio, y llévele esto a su mamá para que le siga aplicando allá, y siga haciendo el remedio. Eso fue así, y los encontré, me sanaron. Sí, muy bien. Y así pues como de varios enfermos, pero o sea, así que el curado. El padre Clemente era, para qué decirlo, verdaderamente era como un santo en vida. Sí, porque era positivo. Clarisa, ¿usted qué recuerda? Usted nos contaba alguna vez sobre los últimos días de él ya y sobre la muerte y las exequias. Ay, María. Nosotras vivíamos en Valpaso. Siempre que yo venía, el padre Clemente me mandaba a llamar o iba yo. Entonces, vinimos de la casa jueves, víspera del primer viernes. Llegamos y pronto nos dimos cuenta que el padre Clementico estaba enfermo, estaba en cama. Para nosotros fue una cosa dura. Entonces al sábado mamá se fue a hacer una visita a todo el frente de la pieza donde el padre Clementico estaba en cama, que era donde Gonzalo Capacho, que estábamos allí, cuando por la tribuna yo miraba y alcancé a ver el extremo de la cama donde estaba el padre Clementico y alcancé a verle los pies. O sea, más o menos la casa, digamos, usted dice que queda como a un lado del padre Clemente, es la casa que es de Gonzalo Capacho, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo era de quién? De Gonzalo. En ese entonces, cuando el padre Clementico vivía, ¿era de quién la propiedad? ¿Quién vivía ahí? Estaba Claudinita Zapata. Claudinita Zapata era ahí vivía. Claudinita Zapata estaba viviendo, que era una profesora. Ajá. Y estábamos nosotros allá donde ella haciéndole visita, era una señora muy encantadora. Claudinita Zapata, sí. Y entonces estábamos haciéndole visita y entonces yo, como siempre, como donde uno tiene su tesoro, yo estaba mirando a la casa del padre Clementico, que quedaba todo el frente, la pieza del padre Clementico, a la tribuna donde estábamos nosotros. Entonces viendo que yo alcancé a ver los pies del padre, la parte donde iban los pies del padre Clementico, le dije a mi mamá, déjeme ir mamá a ver al padre Clementico. No me dejó. Me reprendió que cuando creía ella que una muchacha me fueron a dejar entrar allá a una niña. Y entonces yo le rogué y no me dejó, entonces yo me le fui. Y a esas es que yo entraba, venía Julia a entrarse para la pieza donde el padre Clementico estaba. Entonces yo ahí mismo, como yo era completamente de esa casa, me tenía mucha confianza y yo allá ahí que le tenía. Entonces le dije yo, Julia, déjeme entrar a ver al padre Clementico. Entonces me dijo ya, hasta muy sonriente, me dijo yo, ¿acaso se puede? No me dejan, no dejan. Pues me dijo, no dejan. Dije yo, yo sé que no dejan entrar muchachos porque hacen bulla, pero déjenme entrar Julia, y yo no hago nada de bulla, sino que entro y lo miro y entonces enseguida yo vuelvo y salgo. Y me entró. Y verdaderamente que porque allá no era Diosito, sino apenas el médico de cabecera y el sacerdote y la asistente. Y preciso que yo me había entrado con Julia, yo me entré con Julia, y ahí estaba el doctor y estaba el padre también. Y yo entré y arrimé hasta la bola, hasta la propia, a la cama donde estaba el padre Clementico cerca, y completamente lo miré con muy poca distancia. Y apenas alcancé, él era con los ojos cerrados, y lo único que alcancé yo a verle fue que movió los labios como que de la ceja, manifestó que tenía ceja. Eso alcancé yo a ver como último muestra del padre Clementico. Está con él ahí que sacerdote, ¿es un sacerdote? Sacerdote, sí, el confesor. El confesor y confesor, el médico, sí. Bueno, entonces murió ya. No, y entonces enseguida seguimos nosotros ahí, ya salí yo y ya feliz y dichosa porque me ha tocado ya ver al padre Clementico en esa forma.
como última vez que me tocó, y nos fuimos para a las 7 que había hora santa en el templo filial, y nos fuimos a la hora santa. Mientras estábamos en la hora santa, el padre Clementico murió. ¿Qué día que fue eso? ¿Qué día? ¿Un lunes, martes? En mayo. Eso fue como al viernes. Un viernes. Entré como un mayo, ¿cierto? Como el 3 de mayo, me parece. 3 de mayo del 33. Primer viernes, el primer 5 de mayo del 33. Clarisa había nacido en el 16, tendría 17 años, de edad más o menos. Estaba jovencita, ¿cierto? Sí. Cuando murió el padre Clementico, usted ya estaba pues. Que yo fue la vida mía desde niña hasta que se murió. El entierro fue muy triste. Él murió, el entierro muy nutrido. ¿Ah? El entierro fue muy. El velorio fue muy concurrido. En el templo filial, en la nave del centro, y vino el padre Monseñor Juan Manuel González vino a predicar la oración gratulatoria. Yo estuve en ella. Y después ya salieron con el padre Clementico después del entierro, y lo sacaron destapado, se lo llevaron al cementerio en medio de una llovizna. Y cuando fuimos al cementerio, tuve ocasión de volverme a arrimar a verlo, y le vi las dos lagrimales llenos de agua de la llovizna que había caído. Es lo último que yo vi de padre Clementico. Que ahí como que allá pues allá en la tumba, en la velación, el catabalco que llaman, como que arrimaban que diferentes rosarios y cosas, y como no. A tocar reliquias, y en la iglesia también. Llevaron al rosario, todo lo que hicieron, llevaron cuando yo estábamos velando. Clarisa, hubo otra cosa, usted recuerda de pronto de cuando trajeron los restos del cementerio aquí y la estatua en el parque. ¿Usted recuerda bien toda esa estatua aquí en el parque en mármol? Sí, pero no me tocó verlo colocar porque yo estaba seguro en el valle. ¿Ah, sí? Sí, porque como nosotros estuvimos en el valle. Allá. Entonces no me tocó. Sí. Clarisa, usted, entonces, ¿qué cree usted cree que vale la pena pues mantener la memoria, los recuerdos del padre Clemente Giraldo o no? Como no, la memoria de un santo. Si ese padre no es de los santos, no hay santos. Porque a mí me tocó verlo en humanidad. Me tocó verlo, fue humanamente hablando, y yo de él tengo que admirar todas las virtudes que yo observé, y que saber que yo conviví con él y que no tuve quejas del padre Clemente. Les digo que lo que pasó, otra cosa que también me pasó fue la venida del obispo, que sí era como que hacía milagros desde en vida. Anteriormente la venida acá de un obispo era una cosa extraordinaria. Venían sacerdotes, se le celebraba la llegada al señor obispo, una cabalgata al tope, hasta no sé hasta dónde lugar, por este banco de banqueo por la banca que llaman el camino sí. Camino real, la vía para Medellín, sí, la vía Santuario y allá. Sí. Entonces de allá venían, cuando ya venían de allá, estaba acá en el Zacatín, estaba la gente aguardando, y la banda de música. Llegaron, que eso lo presencié con mis propios ojos, llegó la cabalgata y se colocaron en toda la cabecera de la calle Real de Bolívar. Entonces el padre Clementico quedaba a mano derecha del señor obispo. Cuando empezó la tocata, la banda de música,
empezó a brincar la bestia donde estaba acá, acabalgado el señor obispo. Entonces el señor obispo se dio mucho susto, mucha sorpresa, y entonces el padre Clementico, con una sonrisa angelical, le dijo: su señoría, pierda cuidado. Inmediatamente ese animal quedó completamente doméstico, lo bajó toda la calle de Bolívar hasta el marco de plaza, dando vuelta hasta llegar, dándole la vuelta al marco de la plaza hasta la propia casa. No se le volvió a ver a la bestia. Absolutamente ninguna otra, pues que tuviera briosa o alguna cosa que... Sí, no, completamente doméstica. Entonces ya llegaron allí, se entraron, o nos entramos, porque nosotros nos entramos, dos hermanitos míos y yo nos entramos allá en esa comitiva. Por la misma confianza que nosotros teníamos allá donde el padre Clementico, entramos allá y nos hicimos, llegó la comitiva toda al balcón, y nosotros nos entramos también al balcón y nos sentamos allá a un lado a presenciar todo. Hubo saludo, hubo bienvenida, hubo saludo, todo muy bien, la plaza estaba atestada de gente. Entonces enseguida ya terminaron. Cuando terminaron, nosotros nos quedamos en el balcón sentados, dos hermanitos, una hermanita y un hermanito mío, mi persona. Cuando ellos entraron para el salón y estaban, entonces ya nosotras dos, las dos mayores, que era otra hermanita mía mayor que yo, nos paramos, nos hicimos a la puerta a presenciar allí en la hora de la comitiva, ahí donde estaban reunidos en el salón. Cuando el niño pequeño de mi casa lanzó unos gritos en medio del silencio: muchachas, vengan y verán, que parecen cazarolas. Era que vinieran, que saliéramos inmediatamente a ver, que ya la gente se estaba dispersando, y como era tanta, que parecían eran cazadoras. Muy bien. El padre Clementico fue tan benigno y tan paciente con nosotras, que llegó y sin hacer ninguna reprensión en absoluto, sino que sonriente, llegó, nos recogió y dijo: vayan para la casa y después vuelven. Esa imprudencia de nosotros la pagó él, fue con cariño, con mucha